Sería nuestro trabajo práctico de historia sobre la Revolución Rusa. Nuestro grupo está formado por Mancilla Alejo, Faría Juliana, Ramos Pablo y García Juan. Inició en 1905, cuando miles de trabajadores hicieron manifestaciones en las ciudades de San Petersburgo y Moscú, protestando contra las condiciones laborales y contra el gobierno del zar. En 1917 hubo una segunda revolución rusa que finalmente derrocó al zar y estableció una república soviética. En la Revolución de Octubre, noviembre del calendario gregoriano, el partido bolchevique dirigido por Vladimir Lenin y los trabajadores y soldados de Petrogrado derrocaron el gobierno provisional, formándose el gobierno de Sovnarkom. Los bolcheviques se nombraron a sí mismos líderes de varios ministerios del gobierno y tomaron el control del campo, creando la Cheka, organización de inteligencia política y militar, para aplastar cualquier tipo de disidencia, para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Los líderes bolcheviques formaron el Trato de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918. Posteriormente, estalló una guerra civil en Rusia entre la facción roja y blanca. Esta última contó con el apoyo de grandes potencias, que iban a continuar durante varios años, en la que los bolcheviques en la última instancia salieron victoriosos. De esta manera, la revolución abrió camino a la creación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, pese a que muchos acontecimientos históricos notables tuvieron lugar en Moscú y Petrogrado. También hubo un movimiento visible en las ciudades de todo el estado, entre las minorías nacionales de todo el Imperio ruso y en las zonas rurales, donde los campesinos se apoderaron de las tierras y las redistribuyeron. Lo más importante que podemos destacar es que el 7 de noviembre de 1917, soldados y obreros del partido bolchevique tomaron los puntos vitales de la capital de Rusia, Petrogrado, derrocaron al gobierno provisional ruso e instauraron el primer estado socialista del mundo. Este acontecimiento fue el punto culminante de la también llamada Revolución de Octubre. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo y fundador del corto siglo XX, abierto por el estadio de macroconflicto europeo en 1914 y cerrado en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Objeto de simpatías y de inmensas esperanzas por unos. También ha sido objeto de severas críticas, de miedos y de odios viscerales. Sigue siendo uno de los acontecimientos más estudiados y más apasionadamente discutidos de la historia contemporánea. Estos serían 15 datos curiosos sobre la Revolución Rusa. Primero, en realidad hubo dos revoluciones rusas en 1917. La Revolución de Febrero de 8 a 16 de marzo derrocó zar Nicolás II e instaló un gobierno provisional. Este mismo fue derrocado por los bolcheviques en la Revolución de Octubre de 7 a 8 de noviembre. Segundo, las fechas de las revoluciones son un poco confusas. Uno de los datos más curiosos de las revoluciones rusas es que aunque estas revoluciones ocurrieron en marzo y en noviembre, se las conoce como las revoluciones de febrero y octubre, respectivamente, porque Rusia todavía estaba usando el calendario juliano antiguo. 3. Las graves pérdidas rusas en la Primera Guerra Mundial contribuyeron en gran medida al aumento de la disidencia en 1917. Los errores cometidos por los militares rusos han provocado millones de pérdidas de combatientes, mientras que cientos de miles de civiles han muerto o han sido desplazados debido a los efectos de la guerra. Mientras tanto, las dificultades económicas aumentaban en casa. 4. 12 de marzo fue el día decisivo de la Revolución de Febrero de 1917. El malestar había sido acumulado en Petrogrado durante todo el mes de marzo. El 12 de marzo, el regimiento Volinsky se amotinó y al anochecer 60.000 soldados se habían unido a la revolución. Esta revolución fue una de las vueltas de masas más espontáneas, desorganizadas y sin líderes de la historia. 5. El zar Nicolás II abdicó el 15 de marzo. Su abdicación marcó el final de más de 300 años de dominio romano sobre Rusia. 6. El gobierno provisional continuó con la guerra con Alemania con consecuencias devastadoras.
Durante el verano de 1917, el nuevo ministro de la guerra, Alexander Kerensky, intentó un ataque ruso a gran escala llamado Ofensiva de Julio. Fue una catástrofe militar que desestabilizó un gobierno ya impopular, provocando disturbios y demandas internas para poner fin a la guerra. 7. La Revolución de Octubre de 1917 fue encabezada por el partido bolchevique. Los bolcheviques se consideraban a sí mismos los líderes de la clase obrera revolucionaria de Rusia. 8. Las principales figuras de la Revolución de Octubre fueron Vladimir Lenin y León Trotsky. Lenin había formado la organización de bolchevique en 1912 y había estado en exilio hasta poco antes de la Revolución de Octubre. Mientras tanto, Trotsky era miembro del Comité Central Bolchevique. 9. La Revolución de Octubre fue un golpe de Estado preparado y organizado. Al ver la anarquía que envolvió a Rusia después de la Revolución de Febrero, los bolcheviques habían comenzado a hacer preparativos detallados para un levantamiento mucho antes que ocurriera. En completo contraste con la primera revolución, el 25 de octubre los seguidores de Lenin y Trotsky tomaron muchos puntos estratégicos en Petrogrado. 10. Los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno de Petrogrado el 7 de noviembre. Anteriormente, residencia del zar, en noviembre de 1917, el Palacio de Invierno fue la sede del gobierno provisional. Aunque hubo cierta resistencia, el asalto fue casi incruento. 11. La Revolución de Octubre estableció la dictadura permanente a los bolcheviques. Tras el derrocamiento del gobierno provisional, el nuevo Estado de Lenin se llamó República Socialista Federativa Soviética de Rusia. 12. Pero esto no fue aceptado por todos. La guerra civil estalló en Rusia a fines de 1917. Después de la revolución bolchevique, se libró entre los que apoyaban a Lenin y a los bolcheviques el Ejército Rojo y un conglomerado de grupos antibolcheviques, el Ejército Blanco. 13. La guerra civil rusa fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Después de haber sufrido mucho en la Primera Guerra Mundial, Rusia se vio envuelta en otro conflicto enormemente destructivo. Al menos 5 millones de personas murieron como resultado de los combates, el hambre y las enfermedades. Duró hasta 1922 y algunas rebeliones antibolcheviques no se extinguieron hasta la década de 1930. 14. Los Romanov fueron asesinados en 1918. La ex familia real rusa estuvo bajo arresto domiciliario en Ekaterimburgo. La noche del 16 al 17 de julio de 1918, el ex zar, su esposa, sus 5 hijos y otras personas que los habían acompañado en su encarcelamiento fueron ejecutados. La ejecución supuestamente ocurrió a petición del propio Lenin. 15. Lenin murió poco después de la victoria bolchevique. El Ejército Rojo ganó la Guerra Civil Rusa, pero el líder comunista murió después de una serie de golpes el 21 de enero de 1924. Una de las personas más influyentes del siglo XX, su cuerpo fue exhibido en el mausoleo en el centro de Moscú, y el Partido Comunista desarrolló un culto a la personalidad en torno a su ex líder.